Buenas, queridos hermanos y hermanas, en este nuevo encuentro que tenemos analizando y profundizando la palabra de Dios. Después que desde luego la conocemos y la hemos leído, no solo es que usted me escuche solo a mí lo que yo diga, porque también puede escuchar a otras personas también que digan lo que esas personas entienden que es así. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en estudiar y leer la palabra de Dios, porque otras personas también interpretan a su manera. Yo las interpreto a la manera que dice el Señor, porque les estoy leyendo la Biblia, les estoy hablando de los versículos, se los leo aquí y entonces lo interiorizamos y lo analizamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice lo que nosotros debemos de escuchar, no lo que otras personas quieran que nosotros escuchemos y que nosotros entendamos de esa manera. Por eso es la mejor forma de aprender la Biblia y escuchar la voz de Dios, es que cada uno de nosotros estemos leyendo la palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre el orden de prioridad que tenemos diariamente en nuestro diario vivir. El orden de prioridad, ¿qué es primero? ¿Qué debe de estar en el segundo lugar? Por eso es que se dice mucho que es lo necesario, que es lo que más me hace falta para la vida. Tenemos que tratar de entender en nuestro diario vivir, en nuestro momento en que estamos viviendo, qué es el orden de prioridad que yo debo de tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestro cuidado una persona que está enferma, si nosotros estamos en ese momento atendiendo a esa persona, mi orden de prioridad debe de ser atenderle sus medicamentos, sus alimentos, cómo se siente, cómo se encuentra, no estar atendiendo lo que está diciendo un programa de televisión, lo que está hablando en una novela, que a lo mejor usted lo está viendo, la novela. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero en ese momento? Ahora, si usted quiere después ver la novela, quiere ver después otro programa de televisión, quiere ver las noticias, lo que sea, cuando esa persona ya usted terminó de atenderle las cosas en ese momento, ya usted puede hacer otras cosas. Pero eso es un ejemplo nada más, una cosa muy sencilla, que es más importante. Un medicamento para un enfermo, su alimento o su atención en cualquier área, en lo que usted debe de hacerle a ese enfermo, o atender una cosa que es porque usted quiere hacerlo, porque es un gusto, el ver la televisión, el ver su novela, su programa favorito. Entonces también en nuestra vida, en este trayecto que tenemos nosotros aquí en la tierra, porque esto es un tiempo nada más de nuestra existencia, un tiempo nada más de prueba. Como siempre les he dicho, este es el tiempo que nosotros tenemos para acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Cada cual lo escoge a su manera. Cada cual decide a quién quiere acercarse más, sea a Dios o a Satanás. Todos tenemos que tener siempre un orden de prioridad. Y siempre tenemos que saber de que siempre van a venir obstáculos en la vida para que usted y yo nos alejemos de Dios. Siempre. Porque esa es una forma que el enemigo tiene. El enemigo no nos puede a nosotros hacernos obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. No, él no puede, él no tiene esa autoridad sobre nuestra vida. Pero sí te va poniendo los impedimentos. Sí nos va poniendo los obstáculos en el camino. Pero cuando nosotros tenemos el orden de prioridad bien definido, le es muy difícil podernos poner una piedra en el camino para alejarnos de Dios cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar. Mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más nos estamos alejando del enemigo. Cuando yo hablo del enemigo, hablo de él en este caso, no del enemigo humano, sino de Satanás. Mientras más nos acercamos a Dios, más se aleja, porque él no puede estar cerca de donde está Dios. Y si nosotros tenemos como cristianos el Espíritu Santo en nosotros,
Nosotros debemos de escucharlo porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos recuerda las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra, lo que el Señor nos enseñó, lo que dice su palabra. Pero para recordarnos lo que dice su palabra, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice. Porque nosotros no, el Espíritu Santo, ¿cómo nos va a redarguir? ¿Cómo nos va a decir esto está bien, esto está mal? Si usted no sabe ni lo que dice la palabra, usted no sabe si lo que usted está sintiendo es una idea suya o si viene de parte de Dios. No lo sabe. Usted no sabe si a lo mejor es porque hay, como lo dicen muchas personas, usted es muy extremista. No es ser extremista. Usted no está aquí en el mundo para complacer. Usted no es un programa de televisión, no es un canal de radio. Ni yo tampoco. Para complacer peticiones de lo que la gente quiera como usted viva. La gente vive como quiera vivir. Mira, usted vive también como usted quiera vivir. Cada cual escoge. El orden de prioridad es fundamental para un cristiano. Si nosotros tenemos a Dios primero, todo lo demás tiene que ser en segundo plano. Ahora bien, en el caso que estaba hablando del enfermo y de un programa de televisión, eso no quiere decir que usted ahí no está cumpliendo como dice Dios y no tiene a Dios también ahí en primer lugar, porque usted está ahí atendiendo a una persona que está necesitada de ayuda y Dios sabe que lo puso a usted, me puso a mí en ese momento para que cumpliéramos esa misión de atender a una persona que está desvalida, una persona enferma, una persona convaleciente, una persona que está en cualquier caso, una persona que necesita de nuestra ayuda. Nosotros debemos de brindársela. Incluso fíjese, aunque a usted no le agrade mucho esa persona, no importa si esa persona, usted sabe que usted no le va a hacer lo mismo, no le va a atender eso, pero si usted está en ese momento ahí y usted puede darle una atención a esa persona, hágasela, hágala, no le vire la espalda, porque en la palabra del Señor nos enseñó que no se paga ojo por ojo y diente por diente, no, a los enemigos, a los que usted opina, ¿no?, que es su enemigo, no, si le puede hacer un favor, hágalo porque usted está aquí como una persona enviada por Dios. Recuerde lo que Cristo hizo en la cruz, cómo le pidió al Padre que perdonara, que ya esto ya lo hemos hablado, cómo le dijo que lo perdonara porque no sabían lo que hacían. Entonces usted nunca debe de caer en el lugar, en el hoyo donde están otras personas. Si otras personas están actuando mal y están metidos en lo último, usted no vaya ahí a acompañarlo, porque usted no debe ser compañía de esas personas. Usted manténgase arriba. Cuídese de las personas malvadas, pero no le haga daño a nadie. No haga las cosas de diente por diente y ojo por ojo, no. Y para eso, para ver el orden de prioridad que nosotros debemos de tener en nuestra vida, vamos a ver lo que la Biblia dice. Y vamos a abrir la Biblia en Marcos 12 y vamos a leer versículos 30 y 31 de Marcos. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjese. El número 1, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos y no atendemos a una persona, aunque esa persona no sea buena con nosotros, no le atendemos en los momentos de su necesidad, no es que lo cojan a usted para como si fuera su criada o su criado y seguirle menospreciando a usted. No. Debemos de tratar de entender y de comprender cuando escuchamos que se habla de la Biblia, ¿no?, de lo que dice el Señor en su palabra. Primero es Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar, todas las cosas uno lo va viendo más clarito. Uno lo ve mejor, lo que dice su palabra. Uno ve cómo el Señor el Espíritu Santo nos va redarguyendo, cómo nos va recordando las cosas que hizo Jesús. Jesús nunca le hizo daño a ninguna de las personas que incluso le hicieron daño a él, que incluso quisieron lo matar, ¿no? Todo lo que le hicieron en la cruz.
todos los golpes que le dieron, pero él no le dio golpes. Él lo podía haber hecho. Sabemos que lo podía haber hecho. Se podía haber defendido perfectamente. Podía haber una fuerza sobrehumana porque él es Dios también. Sin embargo, no lo hizo. Y no quiere decir que no nos cuidemos de esas personas. Usted tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su vida. Aléjese siempre de las personas malvadas. Siempre les voy a decir esto. Siempre. Aléjese de las personas malvadas. Aléjese. Pero cuando usted esté en un lugar, si esa persona le hizo un daño, usted puede, porque está ahí en ese momento y es usted quien tiene que hacer eso, de darle un plato de comida, alcanzar un vaso de agua, darle un medicamento, los primeros auxilios, lo que sea, hágalo. Hágalo porque si Dios permitió que usted estuviera ahí para ver su reacción, ¿cuál es? Y cuando tenemos en el orden de prioridad a Dios primero, todo lo demás fluye. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 23, que sabemos que ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué nos quiere decir esto y cómo lo podemos aplicar a esto que estamos hablando de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Que mi egoísmo no puede ser mayor. Que lo que yo quiero tener de bienes materiales no puede ser mayor que mi deber de tener a Dios en primer lugar. Y cuando tenemos a Dios en primer lugar, todo lo demás lo vamos entendiendo y lo vamos comprendiendo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por eso es que mi orden de prioridad debe de ser Dios primero. Lo demás, todos son vanidades. Vanidades que tenemos en la vida. Y eso no debe de ocupar mi primer lugar. Mi primer lugar en la vida no puede ser el dinero, no puede ser la fama, no puede ser el poder. Porque todas esas cosas hay que tener mucho cuidado el que tiene todas esas cosas. Y no es que no se tenga, porque siempre va a haber alguien que tenga más dinero que usted. Siempre va a haber alguien que tenga más poder que usted en un centro de trabajo, en cualquier lugar, en el mismo gobierno donde vivimos. Siempre hay personas que van a tener algo más. Pero es que eso es así, es que la vida es así, está constituida así. Unos están para una cosa, otros están para otra. Pero para Dios todos somos iguales. Y para Dios, tanto el que tiene mucho como el que tiene poco, debe de tener, antes que todo eso, es a Dios en primer lugar. Y muchas cosas a veces nosotros vemos en los bienes materiales, eso vemos a Dios. Y hay personas que lo dan todo por lo que tienen, por eso. Y no tienen ese orden de prioridad. Cuando tenemos el orden de prioridad clarito y tenemos a Dios en primer lugar, lo demás nos llega, lo demás aparece. Pero si usted tiene en primer lugar, antes que a Dios, tiene a su esposo o a su esposa, tiene a sus hijos, tiene a su título universitario, tiene sus prebendas, sus lujos, su casa, su carro y muchos bienes materiales, déjeme decirle que usted está en lo último. Usted no tiene ninguna protección de Dios porque usted ha puesto otras cosas, otras prioridades antes que a Dios. Por eso es que no solo tener otros dioses ajenos es una imagen. Hay personas que hacen de lo que tienen físicamente, materialmente, lo hace su Dios. Lo hace lo suyo. Eso es lo que le gusta y por eso es que lucha en la vida. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros ponemos en nuestra vida como el orden de prioridad, como que es lo que le guía a uno. Y para eso vamos a responder estas 3 preguntas. Y hágase la idea que usted mismo se está haciendo esta pregunta. ¿He endiosado a mi familia? ¿He endiosado a su familia? Distingo entre responsabilidad y endiosamiento, que es lo que estábamos hablando, de que si tú estás atendiendo a una persona enferma, en ese momento por ponerle un caso de tantos que hay, ¿no? Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el endiosamiento. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Lo que yo hago lo hago pensando en Dios o lo hago pensando en mi fortuna y en mis bienes materiales? ¿En quién pienso? Bien, en otro momento tendremos otra reflexión, si Dios así nos lo permite. Bien, y será como siempre la conversación y el tema principal que sea dirigido por
el principal, por Dios. Y la reunión será entre Dios, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga. Saludos tengan todos. Les invito a, si lo desean, poder estudiar lo que nos dice Dios en su palabra a cada uno de nosotros, a usted, a mí y a todos, a toda la creación, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Por eso este canal, La Biblia Dice, es su único objetivo, estudiar lo que dice Dios en su palabra. Si lo desea, puede suscribirse y darnos un like. Dios te bendiga.